¿Cuál fue la reacción de Genaro García Luna al escuchar su condena de poco más de 38 años? Pero no solo eso, escuchar las fuertes palabras, yo diría devastadoras palabras del juez Cogan, Brian Cogan, cuando le dijo que básicamente no le creía nada, que él tiene una doble vida y hasta lo comparó con el Chapo Guzmán. ¿Cómo fue esa reacción de él? This is not a life sentence. So to be clear, the government wanted a life sentence. They wanted to make sure there is no chance that he gets out of jail. He will not serve 38. You know, there's plenty of blame to go around. The war on drugs that Mexico was involved in during 2006 and 2012 and a little bit before, where Genaro was the Secretary of Public Security, you know, it's all been put on him, which is quite interesting. Yes, he was the boss. He was not the president of the country. There was also other cabinet members, including generals, the military, everything else. Last I checked, there was a general that was arrested in this country and returned to Mexico who was charged with similar things. And so, you know, that's a political discussion, whether he would need to apologize for the lives lost and everything else. I can say this, I read in the paper every single day the thousands of lives that are currently being lost in Mexico, and I don't hear any administrations apologizing for that either. Certain people in the media have sources within the DEA, sources within the FBI, sources in the Mexican government, and they are reporting all of these things. Genaro García Luna fue uno de los hombres más importantes para México en términos de seguridad. Para el sexenio del expresidente Felipe Calderón, uno de los máximos responsables de la estrategia contra el narcotráfico en un periodo conocido como la Guerra contra el Narcotráfico, que dejó a más de 250,000 muertos en cuestión de 6 años. Sin embargo, hace unos días fue condenado por un tribunal en Nueva York, en los Estados Unidos, a 38 años de prisión por su ligamen con el crimen organizado transnacional. Se le atribuye en su condena el haber apoyado durante una década a grupos criminales a cambio de millones de dólares en sobornos. Este juicio es posterior a la condena del Chapo Guzmán por el mismo juez Cogan. En ese proceso salieron algunos testimonios que vinculaban a García Luna con el cártel de Sinaloa cuando era secretario de Seguridad Pública. Recientemente, la justicia estadounidense dio inicio al juicio de Ismael El Mayo Zambada, capturado el 25 de julio en Texas, procesado por 17 cargos relacionados al narcotráfico. Y desde luego, el tema ha generado grandes expectativas, no solo de muchos criminales per se, sino de los políticos y funcionarios públicos que pueden estar relacionados con el tráfico internacional de drogas y otros delitos. Pero, ¿cuáles son las claves para entender por qué un tribunal de los Estados Unidos hizo una condena y no un tribunal de justicia de México? Para entender ampliamente este fenómeno, tengo el gusto de compartir en este podcast con el experto analista de seguridad Juan Carlos Islas. Juan Carlos García, bienvenido. Hoy vamos a abordar un tema muy importante, muy trascendental, yo digo que no solo para México, sino para toda América Latina. Gracias por estar acá en el podcast Seguridad Hoy. Y empecemos. ¿Cómo están analizando la coyuntura? ¿Cómo están analizando todo lo que sucede alrededor de un caso tan importante como el de García Luna, con esta reciente condena que se dio hace solo unos días y que marca un precedente, una vez más, porque no es la primera vez? Sí es la primera vez, por lo que entiendo, pero de un funcionario público de alto nivel. No es la primera vez que de alguna forma Estados Unidos interviene y toma acciones en cuanto a la justicia, pero con alguien que desde todo punto de vista debería de haber sido pasado por la justicia de su país, o sea, de México. Bienvenido, Juan Carlos. Tania, muchas gracias por la invitación, qué gusto saludarte, un saludo a toda tu audiencia. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes esta opinión que tenemos algunos analistas en esta materia de la seguridad y la defensa. Y justo tu comentario es
interesante porque en efecto no es la primera vez que tenemos la participación y posteriormente quizá podemos decirlo en estas connotaciones, esta injerencia, porque lo es, ¿no? Podemos darle las connotaciones que queramos, poner los conceptos que queramos que aparezcan en el diccionario y pero lo es. Hay una injerencia de la justicia estadounidense que se sustenta en estos acuerdos de bilateralidad, no de trabajo. Siempre la agenda política es la que va a marcar el quehacer interno en un país y el quehacer en el exterior. En este sentido, justo no es el primer caso. Hay capos, hay delincuentes que han sido procesados e enjuiciados en Estados Unidos por el sistema de justicia de este país. El caso comparable, pero que no trascendió, pues fue el caso del general Cienfuegos, ¿no? Salvador Cienfuegos Cepeda, ex secretario de la Defensa Nacional. Es uno de los cargos más importantes de una nación, y en el caso de México, pues no es menor. Pero no trasciende. Bueno, hay una detención, no progresa en este proceso judicial, es liberado y regresa a México, y ahí vienen algunas interrogantes que se hacen en el exterior y que se hacen algunos actores políticos y algunos analistas de la seguridad. En el caso de García Luna sí procede, sí progresa este proceso, hay un enjuiciamiento y pues recientemente la sentencia, ¿no? Claro, pero ahí es muy importante hacer algunas observaciones. Este caso de García Luna tiene estrecha relación, por lo que entiendo, posterior al caso tan sonado de la condena del Chapo Guzmán en los Estados Unidos, otra vez. Se dan una serie de testimonios que son lo que llevan a la justicia estadounidense a tomar, pues obviamente, parte e investigación y además acciones como la que vimos recientemente con la sentencia. Entonces fue con los testimonios. Hoy por hoy se está a la espera de una situación de un juicio por Ismael El Mayo. Entonces, obviamente hay una preocupación por parte de los políticos y de las autoridades en cuanto a lo que él pueda decir, ¿no? Y de los testimonios que puedan resultar ahí, y pues es prácticamente obvio señalar que sí, que hay nombres y que políticamente van a haber costos, y que además también los otros partidos políticos estén tomando y estén capitalizando con un tema tan sensible como es el narcotráfico en México. Claro, Tania, hay que remontarnos en este sentido, podemos remontarnos, hablando en el particular del tema del narcotráfico, podemos remontarnos a la historia de Colombia, ¿no? Colombia empieza a tener en estos acuerdos bilaterales de desarrollo económico, de desarrollo industrial, hay esta participación, industrias estadounidenses, van y vienen colombianos a Estados Unidos a capacitarse, a desarrollar actividades, se da esta inercia del narcotráfico, y entonces por estos acuerdos bilaterales de comercio económicos es que Estados Unidos dice, bueno, tengo que participar en la estabilización, en la seguridad de tu país, además de que, bueno, estos ilícitos se cometen en mi país. Y bueno, en México se da la misma inercia, ¿no? Nos remontamos a la época de Caro Quintero, en donde Caro Quintero es buscado por la justicia estadounidense, sustentados en la tortura y el asesinato de uno de sus agentes de investigación en México, ¿no? Y mucho se ha hablado de ello, muchos compañeros, colegas analistas hablan del caso Kiki Camarena, pero ahí lo vemos claramente, hay una intromisión, una injerencia del gobierno estadounidense marcado por la agenda política inicialmente de México, grupos políticos en México con intereses muy particulares, porque la realidad es que no hay intereses nacionalistas. Si algo que hay que reconocerle a Estados Unidos es ese nacionalismo en todos sus actores, en todas sus formas de la sociedad estadounidense, el nacionalismo siempre está presente, y creo que eso es algo que nos falta en Latinoamérica. Y en el caso de México,
siempre responde a los intereses de un grupo político. En ese sentido, en aquel momento respondía el grupo político del PRI, que tenía intereses económicos con empresas. El lobismo en Estados Unidos marca la agenda política de Estados Unidos, el lobismo. Y entonces estos lobbies económicos empresariales marcaban la agenda política de México y posteriormente decíamos pues, que había un acuerdo bilateral para combatir ciertos crímenes y el narcotráfico era uno de ellos. ¿Qué pasa en México? Bueno, pues hoy nuevamente tenemos un gobierno distinto, hay un gobierno de izquierda que está haciendo ciertas funciones, que está haciendo ciertos acuerdos y hay una intención de este grupo político de la oposición que busca intereses. Por ejemplo, tiene intereses afectados por estas situaciones económicas y se vuelve a marcar la agenda. Entonces, ¿ahora qué vemos? Un Estados Unidos interesado, y lo digo con esa claridad, en resolver el problema de narcotráfico en Latinoamérica y en cualquier otro país, pero no parece estar interesado en resolverlo en su país. ¿Por qué? Porque entonces la narrativa para Estados Unidos es que el narcotráfico viene del exterior a afectar a sus territorios. De entrada tendríamos que, el tema de las drogas hay que atenderlo como un tema de salud, y en ningún país se ha afrontado ni se ha atendido desde esa óptica, desde un problema de salud, y Estados Unidos menos, porque para empezar en Estados Unidos el tema de drogadicción es muy alto, son índices muy, muy altos. Pero ahí viene otra cuestión, nombres, atendiendo a esto que tú planteabas. Oye, hay el temor de estos grupos políticos en Estados Unidos y en México de los nombres que pudieran salir a razón de la detención y el proceso judicial que se va a llevar para el Mayo Zambada en esta misma dinámica que se dio con el Chapo Guzmán. Hay una detención del Chapo Guzmán y hay una serie de nombres, y bueno, viene el nombre de Genaro García Luna como uno de los actores políticos, como un funcionario del gobierno de alto nivel que logró y que hizo posible la transnacionalidad del narcotráfico, la transnacionalidad y fortalecimiento económico, político y social de una organización criminal como es el Cártel de Sinaloa. Pero habría que analizar algo interesante en esos nombres. Yo cuestiono, claro, y por supuesto, hago un llamado a las autoridades de mi país que se haga una investigación de todos estos funcionarios que puedan estar, de todos estos nombres, que haya acciones. No defiendo que el sistema judicial en mi país está bien, que es el mejor, pero sí cuestiono algo. Es sabido porque está en las fuentes públicas, en los medios de la administración de Peña Nieto, de estas reuniones de Genaro García Luna con funcionarios de alto nivel, candidatos presidenciales en su momento de Estados Unidos, John McCain, Hillary Clinton, ¿no? Actores de la seguridad, de los sistemas de justicia, de las cúpulas políticas de Estados Unidos. Y entonces yo pregunto, ¿podríamos esperar que en este caso judicial del Mayo Zambada surja en una investigación o simple y llanamente como una posible línea de investigación alguno de estos nombres? ¿Por qué? Porque la narrativa y la respuesta de ellos inmediatamente después de la detención ilegal, porque incluso hay una detención ilegal y también hay que cuestionar eso, por parte de Estados Unidos del Mayo Zambada, es, bueno, vienen nombres, vamos a investigar, y su respuesta sin pedirla fue de estos funcionarios, fue: nosotros nunca estuvimos enterados de las actividades ilícitas que estaba realizando Genaro García Luna, como lo hizo también el expresidente Calderón. Yo no supe nunca que estaba en estas acciones, pero bueno, estabas llevando a cabo acciones de investigación, de inteligencia, de trabajo coordinado, de trabajo bilateral en materia de seguridad, un proyecto llamado Iniciativa Mérida, un Rápido y Furioso que hoy ha dejado más muertes en México que en otros sexenios, porque está claro, Rápido y Furioso elevó el índice de mortalidad por actos violentos ligados a la delincuencia organizada, a diferentes crímenes. ¿Y eso de dónde viene? De una estrategia fallida, si es que fue realmente una estrategia en beneficio de México, o bueno, ahora
una estrategia que pretendía fortalecer ciertas narrativas políticas del vecino país. Bueno, pero es un tema muy sensible lo que estás señalando sobre el acompañamiento que hace Estados Unidos eventualmente con un plan como el Plan Mérida, o los financiamientos que ha hecho a lo largo de la historia para el combate del crimen organizado, puntualmente el narcotráfico, que es uno de los mercados criminales obviamente más homogéneos, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Pero sale al paso también los políticos. El expresidente Felipe Calderón de inmediato salió a dar declaraciones porque el costo político es altísimo, pero no deja de tener razón quienes están señalando que casi es imposible que las autoridades no se dieran cuenta que un ex secretario de seguridad de un país está absolutamente relacionado o vinculado con el narcotráfico. Entonces, ahí es donde quedan todas estas dudas, ¿verdad? Pero más allá de eso, nosotros sabemos que el crimen organizado no opera nunca en un vacío, que necesitan corromper, que necesitan cooptar a las instituciones. ¿Cuál es la lectura que haces específicamente de esto? Porque sí, hay un costo político y obviamente esto es un tema boom de nivel mundial, pero pone en evidencia también otra cosa, que es la debilidad del sistema de justicia de nuestros países. Por supuesto, Tania, no podemos ser ciegos, ¿no? O sea, no podemos decir que no tenemos estas falencias. Y bueno, antes que avanzar en eso, pues, dicen por ahí quienes estudian la anatomía y todo aquello con el maravilloso cuerpo humano, el cerebro es el que dirige toda esta orquesta maravillosa que es nuestro cuerpo, y entonces yo no muevo un pie sin que el cerebro esté enterado, y entonces en una connotación muy simplista es, pues no se mueve nada sin que la cabeza lo sepa. En una estructura de gobierno no podría no saberlo el presidente Calderón. Entre pasillos, entre información quizás oficial y no oficial, mucho se dijo, pero algo que sí es cierto y que no se puede negar es la línea familiar que tiene la esposa del expresidente Felipe Calderón con el cártel de Sinaloa. ¿Sí? La esposa, Margarita Zavala, quien ha sido diputada, ha sido senadora y fue la primera dama en esa administración, sus familiares directos tienen estas líneas de familia con el Chapo Guzmán. Desde ese punto, no se puede concebir que un familiar en ese nivel pueda tener esa línea con un grupo criminal y que de repente hoy eres presidente de una nación y no puedas no tener de ninguna manera una relación con su actividad criminal. Vamos a ponerlo al revés. Si yo fuera un criminal de ese tipo y el día de mañana mi pariente llega a la presidencia, no podría no aprovechar esa oportunidad. ¿Estamos de acuerdo? Con eso yo lo dejaría para todos los analistas. Claro que sí, claro que tuvo que haber un conocimiento. Y lo hubo porque incluso el entonces director del CISEN, que es el sistema el Centro de Inteligencia en México, porque bueno, no tenemos un sistema de inteligencia, esta es una nueva propuesta de la actual administración, ojalá que se logre, esa es una apuesta muy importante, muy necesaria, lo hizo. Él presentó la información, presentó la investigación al presidente Felipe Calderón, haciéndole saber todos estos nexos criminales que tenía el entonces funcionario. Entonces, eso está muy claro. Y ahora sí, bueno, ¿cuál es mi análisis? Definitivamente el tema de corrupción, no solo en México, no solo en Latinoamérica, no solo en Medio Oriente, no solo en África, es el principal elemento de esta criminalidad que tenemos en nuestros países. Y entonces yo puedo decir, la corrupción es lo que está enquistada en nuestro sistema de gobierno, pero está enquistada en la sociedad en general, ¿no? La corrupción existe en todas las formas
existentes de la sociedad en México, en Latinoamérica, pero también existe en Suiza. Digo, desde mi óptica, el ejemplo, es decir, el mejor ejemplo del buen funcionamiento y la administración de la corrupción es Suiza. ¿Por qué? Porque es el paraíso fiscal. Todos los defraudadores, todo mundo está de aquel lado. Entonces, y bueno, para todo mundo es Suiza el país ejemplo a seguir, y siempre que se habla de algo bien hecho, decimos que pero ese es el ejemplo. Estados Unidos también tiene enquistada la corrupción, porque no podríamos entender grandes trasiegos de droga, grandes cantidades de activos siendo lavados en Estados Unidos sin la participación de las estructuras de gobierno, de los sistemas de justicia. Decir que solamente el empresario bancario es el corrupto, no lo es. O sea, hay una autoridad fiscalizadora que también está enterada de esa situación. Entonces, la corrupción, esa es mi lectura, la corrupción es uno de los temas que se tiene que atender. Tiene que haber una estrategia de combate a la corrupción para poder hacer esta limpia en todas nuestras instituciones, en nuestros sistemas de seguridad, nuestros sistemas de justicia. Tania. Sí, Juan Carlos, pero qué complicado, dando lectura a lo que estás diciendo, porque en nuestros países siempre hay muchísimas coincidencias sobre lo que pasa y obviamente con las organizaciones criminales. Ya sabes que Costa Rica se ha convertido en una de las principales plataformas para reexportar cocaína colombiana hacia Centroamérica y hacia México, por supuesto, para poder controlar ese mercado estadounidense y el mercado europeo y también asiático. Es muy complejo porque siempre está señalando Estados Unidos que nosotros en América Latina somos los responsables. Pero de alguna forma se pone en evidencia que los sistemas de justicia nuestros no son capaces y que por supuesto también hay muchísima corrupción, pero para combatir la corrupción que está en las instituciones son ellos mismos los que deberían proceder con herramientas para combatir, ahora sí, otra vez, la corrupción. Entonces estamos en un bucle, en un círculo prácticamente sin salida, porque son las autoridades nuestras las que tienen que lidiar y combatir la corrupción. Entonces vamos a necesitar, desde tu lectura, sí o sí, que Estados Unidos intervenga. Te pongo un pequeño ejemplo paralelo que puede ser funcional. Por supuesto que México es un país enorme y es una potencia y yo siempre digo que los temas tienen que ser analizados por personas de cada país con lupa y que además lo que funciona en México no necesariamente va a funcionar en Costa Rica, por supuesto, porque somos idiosincrasias absolutamente distintas. Pero en cuanto a la forma en la que operan las organizaciones criminales, ahí sí, por ser un fenómeno que es transnacional, ahí sí deberíamos de estar operativizando en equipo. ¿Qué pasa con Costa Rica? Recientemente hay un operativo, un allanamiento de la justicia, de la policía científica, del OIJ, e intervienen las propiedades de uno de los narcotraficantes más importantes de todos los tiempos en el país, conocido como Macho Coca. Y es a partir de que Estados Unidos interviene y hace una declaratoria y además lo sanciona, que entonces ahí sí las autoridades costarricenses judiciales le ponen el foco. Y hoy van, tumban su casa y allanan por un asunto que no tiene que ver con narcotráfico, sino con combustible. Robo de combustible que obviamente va a ir llevando a toda la organización criminal que tiene nexos con narcotráfico y los delitos conexos que ya sabemos que están ahí. Pero ves, es un ejemplo otra vez. Estados Unidos, OFAC, ya lo había sancionado y ya le había dicho a Costa Rica, este es un narcotraficante, está blanqueando capitales y por lo tanto para nosotros, ¿verdad? Con él no podemos hacer negocios, lo vamos a bloquear. Entonces, Costa Rica, hagan algo. No es lo mismo que pasa en México, ¿verdad? En México es, si no van y toman hoy por hoy prácticamente por la fuerza, con un cuasi secuestro a un Mayo Zambada, ¿cómo puede ser si nuestros sistemas de justicia han demostrado que sí o sí no funcionan? Claro, por supuesto, Tania, y también es cierto, ¿no? Tenemos que decirlo. El trabajo bilateral que se da y este trabajo conjunto, esta coordinación interagencial,
¿no? Esta coordinación interagencial es necesaria. Y sí, aquí entonces sí, claramente, por supuesto, tengo que reconocerlo, ¿no? Estados Unidos ha jugado ese rol. Sí. Eso es algo que no podemos negar y sería equivocarme y decir, no, es que claro que sí. Y soy parte de ese trabajo interagencial, ¿no? Somos parte, tú y yo, de ese trabajo interagencial, de ese resultado. Entonces, es necesario, por supuesto. Es triste porque en México yo lo pregunto, ¿cuándo vamos a ver en México? En Costa Rica esperaríamos que fuera pronto una acción como la que ya se ha repetido 2 veces en Brasil. Brasil no ha necesitado, porque hay que reconocérselo a los brasileños, Brasil no ha necesitado que llegue un Estados Unidos, que llegue México, que llegue Costa Rica, que le diga, hey, por acá están ciertos delincuentes, investígalo, no. Ha sido Brasil el que ha tomado la decisión de corregir, ¿no? De enmendar esas fallas, de cubrir esos vacíos. Y ha habido 2 casos muy importantes en donde Brasil ha tomado la decisión de enjuiciar a altos. La primera ocasión fueron altos directivos de empresas transnacionales brasileñas que estaban operando en detrimento de Brasil. Y en el segundo vienen altos funcionarios. Entonces hay 2 ejercicios interesantes de los que deberíamos aprender en Latinoamérica de ese país, ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, pregunto, ¿qué tanto estamos trabajando en México con Brasil respecto a cómo ha llevado a ese proceso? Para que Brasil llegara a materializar ese caso, trabajaron casi 2 décadas para enjuiciarlo, ¿no? Entonces, claro, tenemos que trabajar en conjunto con las agencias, tiene que desarrollarse capacitaciones, lo ha hecho. Estados Unidos ha generado esos espacios, ha financiado capacitación, ha financiado proyectos. Es cierto, si bien fue fallido el proyecto de Rápido y Furioso, algunas falencias con la iniciativa Mérida, bueno, también podemos destacar, ¿no? El estado de Yucatán, Mérida en particular en mi país, es una de las ciudades que ha sabido hacer las cosas respecto a la gestión de seguridad pública, ha incrementado las capacidades de sus corporaciones, de sus elementos, no basados solamente en incrementos salariales, sino en reconocimientos del elemento policial como un trabajador que tiene ciertos derechos como cualquier otro trabajador, dándole desarrollo profesional, desarrollando a las familias, de modo que hoy el policía de la ciudad de Mérida tiene un compromiso mayor. Entonces, también hay una pregunta que a veces hago, y lo hicimos en un ejercicio hace unos años de una investigación, encontrábamos que en la mayoría de los cuerpos policiales en Latinoamérica, y en el caso de México, están integrados por personas que no están en la corporación por una cuestión de deseo de ser policía, ¿sí? No hay una cuestión de ser policía, sino por una necesidad económica, por resolver una necesidad económica, y más allá de decir, tengo la necesidad de ser policía porque me quiero comprar un Ferrari y me va a alcanzar trabajando como policía, no, tengo la necesidad de comer y llevar pan a mi mesa todos los días, y entonces el policía encuentra esa oportunidad, ¿no? En ser policía. Entonces, el día que llega alguien y le ofrece resolver un problema económico en un momento instantáneo, es cuando dice, perfecto, porque hoy, aún siendo policía, no pude resolver ese abismo, ese vacío, ¿no? Y entonces, claro que lo interesante es cuando logra penetrar nuestras estructuras la corrupción. Entonces, creo que hay mucho por hacer en ese sentido. Tenemos que trabajar. Habría que trabajar, por ejemplo, yo ahorita propondría a las autoridades de Costa Rica y a las autoridades de México, si nos están escuchando, que espero que sí, bueno, tomemos este caso de la detención, investiguemos si este combustible, que parece poco pero no lo es, si este combustible tiene una conexión con la llegada de estas sustancias a México, a otros países. En México el tema del robo de combustible ha sido un factor determinante del incremento de la violencia en entidades como Guanajuato.
una ciudad industrial que hoy está en una crisis de seguridad, de inseguridad. Están haciendo grandes esfuerzos de trabajo por recuperar el nivel de seguridad para el Estado, pero el tema del combustible ha sido ese factor. Habría que ver, ¿no? Qué tan ligado está y cómo trabajar de manera conjunta entre estas naciones. Sí, hacer una trazabilidad que definitivamente vamos a llegar a ver esas conexiones. Juan Carlos, hablamos en off en estos días sobre cómo ha habido una normalización de la violencia, particularmente porque vemos en grupos donde se hace análisis de temas de seguridad ciudadana, entre otros, pero que para mí se convierten más en canales muy amarillistas y que hacen apología del delito. Me parece que incluso se naturaliza la violencia de una forma impresionante. Yo me quedo muy impresionada con las fotografías que se comparten ahí sobre los niveles de violencia de México. Hay una realidad que no podemos tapar. Hace poco vimos una situación de máxima violencia con un alcalde en México y otro político, incluso con una escena dantesca, irrepetible en un canal como este. Pero ¿no te parece que definitivamente hay una normalización de la violencia? A mí me asombra muchísimo el lenguaje incluso que se usa, leer el jajaja en un chat donde se están compartiendo imágenes de una persona decapitada. Hay 7, 4, 10 personas recién asesinadas, combates entre las fuerzas de policía y los narcotraficantes, pero se comparten casi que como si fuese un chiste. Eso está muy generalizado en México. De alguna forma es un asunto que se puede convertir en algo absolutamente cultural. ¿Es normalización o definitivamente son grupos aislados? Sí, mira, el tema de la violencia en México particularmente, sí tenemos territorios con unos índices de violencia muy marcados, ¿sí? Con actos de violencia más allá de todo aquello razonamiento, ¿no? Sí los hay, sí hay actos muy drásticos. No deberíamos normalizarlo. La verdad es que si no debiéramos normalizar el que haya decapitados, el que hoy veamos a un presidente de un municipio decapitado, pero ahí entra justamente también, hay elementos, repito, no debemos normalizarlo. Por otro lado, también juega un rol importante el tema mediático y todas estas fuentes de información. Hoy día, tú lo acabas de decir, existen muchos grupos de WhatsApp, muchos medios. El celular es la fuente inmediata de información. Siempre se ha dicho que para tener información hay que ir al pueblo, hay que ir a los territorios y con toda la gente vas a tener. Entonces, y hoy más del 99% de las personas tiene un celular y tiene acceso a estos medios. Entonces, ahí se difunde esta información. Pero ¿qué pasa? Hay decapitados en diferentes entidades, en diferentes regiones del país constantemente, pero pues hay un decapitado de un presidente municipal, de un partido oficialista en un territorio del partido oficialista para el gobierno en México, al que hay que hacer notar que está fallando. Y entonces se vuelve una nota interesante, ¿no? Un decapitado que es el presidente municipal. Y entonces se difunde. Por otro lado, ¿qué pasa? Sí se ha normalizado entre grupos, sí hay esta dinámica de difundir la información con tal naturalidad, sí, porque incluso hay grupos, o hay canales en YouTube, hay canales en Instagram, hay canales en Facebook, que incluso había hace mucho tiempo, si me permites decirlo, hace mucho tiempo que era uno que era el blog del narco. Sí, claro. Era una chica la que lideraba este proyecto de noticias y derivado de la forma en que difundía las noticias, los propios grupos criminales ya no se sintieron alabados, porque justamente es eso, dice, la apología del delito es eso, estar alabando las acciones que hace estos delincuentes.
llega un momento en el que se sienten ofendidos y toman ciertas acciones de amedrentamiento y de amenazas hacia la persona y cambia el nombre y crea, pero eso no la intimida y entonces crea más canales, ¿no? Y hay más canales con diferentes nombres y entonces eso genera, se vuelve la heroína de las redes sociales en temas de narcotráfico, en temas de difusión de hechos violentos, y entonces dicen algunos, bueno, pues vamos a hacer ahora nosotros también nuestro canal, y entonces ves una proliferación desmedida de canales y de medios que difunden los hechos violentos que se presentan, los crímenes que vemos, que promueven las actividades, y entonces empiezan también a haber diferentes aristas, los que critican las acciones, los que publican las noticias con fin noticioso, con el fin de, bueno, vamos a informar a la ciudadanía de la situación que hay, pero también hay los que lo hacen con la finalidad de crear una propaganda para este mercado, para estos sectores criminales. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer ante ello? Bueno, pues tenemos que trabajar con la sociedad, como sociedad tenemos que hacerlo. A mí me sorprendió mucho hace unos años una experiencia. Estaba trabajando con unas autoridades en un operativo que teníamos y yo, pues, proveniente de una de esas fuerzas en algún momento, tenía otra idea, ¿no?, de cómo se vivía. Entonces, cuando llegamos al vehículo en el que estábamos transportándonos, escuché un narcocorrido, ¿no?, de un elemento X, del que justamente nosotros estábamos llevando a cabo ese operativo. Y entonces la persona que estaba ahí estaba escuchando y los otros elementos de las fuerzas de seguridad estaban cantando como si cantaran una canción de Roberto Carlos, y a mí me sorprendió. Yo le dije, oye, ¿por qué? Claro. Y le dije, ¿no has pensado que el día de mañana que lamentablemente caigas tú en las manos de este delincuente o de alguno de sus grupos, lo que va a hacer es justamente validar eso que la canción dice, o sea, eso que esa canción menciona lo va a hacer válido? Y si no era, va a tener que demostrar porque no va a poder decir que no es cierto. Y entonces ese tipo de acciones también generan ese efecto psicológico en los grupos criminales, que se vuelvan más violentos con fines de demostrar que lo son, con los fines de que son capaces de hacer todo eso, aquello que se menciona, ¿no? Claro, pero es muy lamentable porque ellos buscan una imposición de marca y lo logran con la complicidad de todo el tejido social que entran incluso, como acabas de mencionar, los narcocorridos, las narconovelas, y ahí involucra comunidades, es una cosa muy complicada de poder administrar. Pero bueno, Juan Carlos, tenemos que ir cerrando y me gustaría que hagas una reflexión final sobre qué es lo que viene para México, qué viene para México en el mediano plazo con esta detención del Mayo. Está pendiente obviamente una condena, pues ahí, como te dije al principio, mucha expectativa. Este caso de García Luna marca un punto totalmente de inflexión, pero ¿qué es lo que viene para México? Y hay de verdad forma de poder revertir todo lo que está pasando. Lo que vemos nosotros desde otros países, pues sí, obviamente es muy preocupante los índices de violencia. Además, también cuando damos lectura a índices globales de crimen organizado y vemos que hay una impunidad tan alta en México y temas que son muy sensibles, que tienen que ver con desaparecidos y con muchos temas que también obviamente son macro, porque se trata de un país gigantesco, no es como este país, Costa Rica, que apenas somos 5 millones de habitantes. Entonces, pues obviamente hay que hacer esas macro diferencias a la hora del análisis, pero ¿qué es lo que viene para México? ¿Qué es lo que se espera? Y principalmente porque probablemente va a haber más violencia, ¿no? Y voy a empezar con esto que tú cierras en este planteamiento. Justamente, lamentablemente, pero siendo muy objetivos, sí podemos y tendríamos que esperar un incremento en la violencia, porque se está manifestando ya, ¿no? Y ya no solamente en Sinaloa, en Culiacán, se está manifestando en diferentes territorios del país un incremento en la violencia por estos grupos criminales, sobre todo también porque, también lo mencionabas, la forma en que se difunden estas notas
la forma en que se hacen las notas periodísticas, porque lamentablemente también se ha perdido la ética periodística. Hoy en día los periodistas ya no investigan y ya no buscan la verdad, y ya no buscan promover la verdad. La gran mayoría busca el protagonismo de ser, yo la verdad, con todo el respeto que tiene que esta escritora, porque es una escritora, no es una investigadora periodista. Seamos francos, ha creado libros y hoy día, pues, el editar libros le ha dado todo este renombre, ¿no? Yo puedo también el día de mañana escribir libros de todo lo que escuche y recabe en las fuentes de información que hoy tengo, y entonces creo que sacaría yo por lo menos otros 5 libros como ella. Entonces creo que ese es el problema también. Se vende que hay una violencia desmedida, no la hay. Sí hay sectores muy específicos en donde se tiene que atender, se está incrementando, sí hay fuentes de información hasta el momento con cierto grado de veracidad, que dicen que hay un acuerdo entre los Chapitos, esta facción del cártel de Sinaloa, los hijos del Chapo Guzmán, con el cártel de Jalisco Nueva Generación, para neutralizar la facción del cártel de Sinaloa que pertenece o que lideraba el Mayo Zambada, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues son de los dos. La facción de los Chapitos es la facción más violenta del cártel de Sinaloa. El cártel de Jalisco de Nueva Generación, hoy por hoy, es uno de los cárteles más violentos que tenemos en el país y en muchos territorios. Una unión de fuerzas de ese tipo, por supuesto que vamos a ver violencia, ya lo vemos en Guerrero, lo vemos en Chiapas, lo vemos en Oaxaca, lo empezamos a ver nuevamente en Jalisco, se ve en Sonora, en un estado como Aguascalientes, que había sido por muchos años uno de los estados con el mejor índice de seguridad. Hoy vemos decapitados, hoy vemos cuerpos abandonados, entonces sí viene esa parte. También podemos hablar de la expectativa positiva. ¿Qué debemos esperar? Hoy vemos una propuesta de la creación de un sistema de inteligencia que no tenemos en México, y un sistema de inteligencia que trabaje de manera coordinada con las diferentes dependencias que pueden generar información para la toma de decisiones, ¿no? Para que puedas movilizar tus cuerpos de seguridad de manera estratégica basada en evidencia, basada en inteligencia, en información, que es lo que hoy en día recibimos de Estados Unidos, ¿no? Basa sus acciones en inteligencia. Bueno, pues hagámoslo hoy aquí. Pues eso creo que sí lo podemos esperar. Esos cambios positivos, bueno, ojalá que sí. Juan Carlos, muchas gracias por el espacio, porque sé que tuviste que hacer un gran sacrificio. Estás con un evento, espero que nos podamos encontrar pronto. Puede ser también que hagamos un programa prontísimo en la radio. Te agradezco muchísimo la conexión. No, al contrario, te agradezco mucho la oportunidad, y nunca es un sacrificio hacer algo que te gusta. Así es, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Compartan esta información valiente y eficiente. La idea de nosotros es traer temas que son de importancia no solo nacional, sino de importancia global. Temas sensibles para que todos conozcan qué es lo que está pasando. Así que compartan, suscríbanse en el canal para seguirlo haciendo posible. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast TMR Seguridad Hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Construyamos comunidad en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como TMR Seguridad Hoy. Comparte esta información, ya que difundir la cultura de la seguridad crea mejores sociedades. Este programa fue presentado por Bloom Costa Rica y Supli Servicios.